Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, este espacio que hemos creado junto a Federico Riesling-Blacher, siempre me cuesta decirlo, pero bueno, lo hemos aprendido con Fede, donde estamos desarrollando justamente este amplio campo que es la criminalística, donde intervienen distintos especialistas en cada una de estas disciplinas que la atraviesan. Hoy estamos ya con un viejo amigo, podemos decirle, que ha estado con nosotros en otros programas, que es Walter Gottwald. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Bienvenido Ricardo. nuevamente al programa. Bueno, muy amable nuevamente por invitarme. No, por favor, y bueno, habíamos hablado en los otros programas justamente de toda esta gran variedad, ¿no? O sea, que las distintas disciplinas, especializaciones que la atraviesan. Habías estado hablando de papiloscopía. Es verdad, sí, si mal no recuerdo, papiloscopía habíamos abordado. Hoy, ¿qué nos toca hoy? A ver. Bueno, hoy tenemos también un espectro bastante importante dentro del ámbito pericial, que es la accidentología vial, fundamentalmente en hechos de accidentes de tránsito. Claro, que es todo también un campo para desarrollar, Es ¿no? todo un campo bastante amplio, también interdisciplinario, como ustedes siempre plantean en el programa. Y también es un ámbito bastante amplio en función a las estadísticas un poco complicadas que presenta la Argentina desde hace mucho tiempo. Exactamente, en el país de uno que tiene razón, ¿no? Uso razón, que siempre una de las causas más importantes de muerte en nuestro país es los accidentes, ¿no? Sí. Que yo no sé si pasa también por una cuestión cultural, una cuestión de educación vial, una cuestión de las autoridades, debe ser un combo, ¿no? Es un combo, justamente, vos lo dijiste, Ricardo. Seguramente vial también. Es todo un combo en el cual a veces es muy difícil que se ataquen todos estos flancos al mismo tiempo para reducir justamente esta siniestralidad. ¿Y cuándo se hace una pericia vehicular, ¿no? O en el caso de una accidentología Bueno, vial? Nosotros trabajamos en la accidentología vial en todos aquellos hechos donde al menos hay un lesionado o un fallecido. Si son únicamente daños materiales, generalmente, a veces se hace muy precariamente un informe, pero es una cuestión de las compañías de seguros en donde bueno, ellos verifican o no algún tipo de resarcimiento hacia los conductores en función de estos daños. Nada más, claro. Pero cuando hay lesiones o muerte, ahí se activa todo un mecanismo para que en esa causa, obviamente ya va a haber una causa penal, claro, una autoridad judicial interviniente, claro. Una autoridad judicial interviniente en donde deba realizarse una pericia accidentológica. ¿Y esta pericia la puede solicitar la autoridad judicial o alguna de las partes? Bueno, esto se articula de esta manera, es decir, ejecutado el accidente de tránsito, habiendo algún fallecido o lesionado, la autoridad policial le tiene que dar una comunicación a la autoridad judicial, obligatoriamente, y la autoridad judicial emite las primeras directivas. Entre ellas puede ser la convocatoria del equipo criminalístico o accidentológico, depende de la jurisdicción del país, para que trabaje en el lugar del hecho o en la escena del crimen, como estamos aquí en el programa. A partir de ahí va a avanzar la causa y la autoridad judicial de oficio puede solicitar una pericia integral accidentológica o las partes. El damnificado o el imputado puede también motorizarla o solicitarla. Además depende de la complejidad, ¿no? O sea, tal vez uno lo relaciona más con una pericia accidentológica de choque de vehículos, o sea, de automotores, pero los puede haber de otro tipo, ¿no? Sí, a veces. De trenes, ¿no? Bueno, accidentes ferroviarios, a veces son automotores, pero choques en cadenas, quizás hay 15 o 20 vehículos involucrados. Claro. Lo cual y a su vez hay un incendio en alguno de estos vehículos, ya hay otras tareas de peritaje, ¿no? De peritajes, claro. Justamente, y bueno, y el tipo también de medio de transporte. De medio de transporte, claro. Vos bien lo dijiste, hay camiones, hay transporte de sustancias peligrosas, en fin. Tal vez en un espacio mucho más específico, y de hecho no está dentro de este cálculo, ¿no? Que es los accidentes de aviación, ¿no? Donde hay toda una cuestión, digamos... Es correcto. Nosotros ahí nos diferenciamos porque en esa área nosotros no intervenimos. Claro. Únicamente en el tema de los accidentes de aviación, donde intervienen otros organismos. La Junta Nacional de Exactamente, Aviación, la Junta Nacional de Aviación Civil interviene, pero lo que es fuera de lo que es la aviación... todo. Embarcaciones también. También. Embarcaciones, sí. Interesante. No es lo frecuente, pero a veces hay alguna lancha, no sé, en el delta del Tigre, que quizás choca con otra lancha. Claro. Entonces hay algún aspecto accidentológico que también nosotros podemos intervenir.
Ah, claro, porque son principios, son dos vehículos Sí. que se desplazan, uno tal vez sobre un medio, otro sobre otro, pero... Interviene mucho la física, la matemática, que en definitiva son dos móviles, dos objetos en movimiento. Claro. Interesante, ¿eh? La verdad que uno siempre, como decía, lo lleva a lo que son un choque de vehículos en una esquina, pero no. Claro. Tiene No, pues una bicicleta, hoy por hoy la ciudad de Buenos Aires hay muchísimas bicicletas en circulación. Los Hay, monopatines. Sí, hay Se monopatines, van hay sumando, ciclomotores, todos diferentes elementos que hacen a la complejidad pericial, y ahí vamos a la capacitación del perito en conocer todos estos medios de transporte. Y además muchas veces esto lo sufrimos, no solamente quienes son parte digamos, del accidente, sino cuántas veces un vehículo que chocan en autopista y queda cerrado, ¿no? O sea, hay que preservar Bueno, ese lugar, ¿no? Exactamente, ahí justamente porque ella, la autoridad judicial, emitió justamente una directiva de el análisis en ese ámbito, en ese escenario, Que no se puede tocar, o sea, claro. y no se puede hasta que se finalice justamente esa labor pericial. Ujú. Claro, por eso el tema de cerrar, de que no... Hay que ver también, no sé si cuando se hace esa pericia, si es como una especie de reconstrucción o no, si fuera la madrugada con niebla, con lluvia, o esas cuestiones, cómo se tomarán, ¿no? Bueno, vos eso, Ricardo, recién planteaste un tema muy urticante, que es la reconstrucción. ¿Por qué? Porque generalmente primero se trabaja en el ámbito, o sea, protegiendo, digamos, ese escenario para lo que es la primer pericia accidentológica. Pero quizás con posterioridad en la causa penal, por supuesto, se ordena una reconstrucción. Y ahí hay que tratar de reproducir las mismas condiciones con las que se generó el evento. Claro. Es decir, si era de madrugada, hay que estar en esa traza en la madrugada para ver el flujo vehicular Claro. que circula, para ver diferentes condiciones, si llovía o no llovía. También tratar de ubicar esas condiciones similares para reproducir si se pudo haber generado el evento o el accidente de esa forma, Claro, ¿o de no? esa forma, claro. Y bueno, ¿y cómo se aborda, ¿no? una pericia? Bueno, el sistema de abordaje en lo que es la pericia accidentológica se ataca, digamos, en tres puntas, en los que nosotros denominamos el triángulo accidentológico. Triángulo. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que la labor del perito es analizar estos tres vértices para ver cuál de ellos podría tener incidencia en la generación del accidente. O sea, son como tres parámetros que interactúan y algunos seguramente tienen una mayor... Exacto. Alguno puede tener alguna mayor, igual después al final vamos a comentar que todo esto después se articula porque no hay a veces un factor aislado No, por que se supuesto. genere el accidente. Cuando se habla de Pero- accidentes justamente en distintos ámbitos, Sí. desde, no sé, en este caso seguramente la higiene y seguridad laboral, los accidentes laborales, muchas veces parece que es algo fortuito y no, un accidente siempre hay por dos cuestiones, o por una acción humana o por el entorno, ¿no? Muchas veces, entonces, o ambos. O a ambos, exactamente. En el Claro. caso de la accidentología vial tenemos un factor humano, Ujú. un factor que podemos decirlo el entorno, vamos a denominarlo un factor ambiental. Nosotros decimos que este factor ambiental también puede tener injerencia o no en la comisión del accidente de tránsito. Ujú. Y después un factor vehicular. Cada uno de ellos es un mundo de Claro, la es un mundo, eso te iba a decir, el ambiental no es solamente como uno piensa en lo que hablamos recién, a en qué hora las circunstancias, sino también la infraestructura vial, La ¿no? infraestructura, Seguramente, el estado del camino, la señalización, la iluminación. claro. ¿El vehículo? El vehículo ya entra esa parte, en el otro claro. factor, pero acá dentro del ambiental tenemos las condiciones atmosféricas, Claro. si llueve, si había nieve, si había agua ya en la calzada, o si había aceite, producto de algún otro tipo de, no sé, de evento anterior. Esos elementos del factor ambiental, el factor vehicular, lo que también hay que analizar, sistema de freno, sistema de transmisión, sistema de amortiguación, sistema eléctrico. Ujú. ¿Por qué? Porque quizás el vehículo pudo haber tenido algún desperfecto mecánico, ajeno, digamos, acá a la tutela o al control del conductor. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces lo típico en un accidente de tránsito es me quedé sin frenos, que alguno de los conductores dice. Quizás Sí, es verdad. correctamente se quedó sin frenos porque no hay fluido en el sistema hidráulico. Pero el hecho de que no haya fluido es un problema, un factor humano, no mecánico, claro. porque en realidad la persona está obligada a mantener su vehículo y salir a la vía o al camino en óptimas condiciones. Entonces, en realidad el factor mecánico es algo más chiquito de lo que parece. Es algún desperfecto de una pieza de fábrica, de alguna autoparte, algo en donde Claro. el conductor o el tenedor del vehículo está ajeno.
Y el factor humano, la punta, la cúspide, es el que se lleva el gran porcentaje. La negligencia, la impericia, la inobservancia, el hecho de no respetar la norma de tránsito. El conducir alcoholizado. El alcohol, ¿no? Estupefacientes, conducir distraído, el celular. Claro, hoy en día es... Bueno, y todas estas cuestiones. Ahora, me estás hablando de 3 aspectos que son muy amplios. En la práctica, ¿lo hace un solo perito o hay un especialista en la parte mecánica, un especialista en lo humano? Bueno, esto depende de los gabinetes periciales que trabajen. El perito que trabaja en accidentología tiene un deber de conocer estos 3 factores y poder expedirse en estos 3 factores. A veces, vos bien lo dijiste, Ricardo, hay accidentes bastante complejos o complicados por el tipo de vehículo que están interviniendo. Y colateralmente puede haber un auxilio de algún otro técnico, algún especialista, por ejemplo, estábamos hablando de embarcaciones, bueno, alguien que esté un poco, digamos, más avesado en esa área para que complemente el equipo en la expedición, digamos, del informe. Pero en realidad el perito accidentológico tiene que conocer estos 3 aspectos, el mecánico, el ambiental y el humano, que igual... Repito, en el caso del humano va a estar complementado por otras pericias médicas, pericias toxicológicas, que en realidad él no las hace, pero viene un informe quizás toxicológico que esté indicando, por ejemplo, una alcoholemia importante. Claro. En realidad el informe es de un tercer profesional, pero él lo tiene que contemplar para el estudio. Claro, tiene que tener esa visión estratégica y amplia, ¿no? De no quedarse en un solo aspecto, sino toda la información que le viene... Exactamente. Darle su... Justamente por eso generalmente este tipo de pericias se ordena cuando todos estos elementos ya en la causa ya han sido trabajados o ya están a punto, digamos, de incorporarse. Claro, y qué curioso, ¿no? Porque normalmente las profesiones, tal vez uno tiene digamos, una tendencia más hacia lo técnico o hacia lo humanístico. Acá tiene que juntar las dos, ¿no? Se juntan las dos en esto que lo habíamos planteado al inicio del programa. Es una problemática muy importante, más allá de las estadísticas, pero es un factor, digamos, de muerte, es el principal factor de muerte, ¿no? En los menores de 35 años, claro. Por ejemplo. Y hablando de estadísticas, ¿tenés algunos números? Y hay estadísticas que hablan de aproximadamente 8.000 muertes al año, más de 20 muertes diarias en toda la República Argentina. Más de 120.000 heridos. Bueno, eso también, ¿no? Porque uno lo lleva hacia el muerto, pero bueno, ¿cuántas personas quedan con discapacidad? Quedan con algún tipo de discapacidad, claro. Con algún tipo de problema psíquico, psicológico, porque también quedan traumas en los pasajeros, en los peatones, en los conductores. Sí, ¿cuántos accidentes de transporte público, ¿no? Que han habido, que bueno... No se sabe si fue por una negligencia o por una cuestión, bueno, los 3 factores que vos estás considerando. Hace poco este choque que hubo, donde hubo 2 chicos muertos, que bueno, según decía, se le había ido, no sabía si era el vehículo, si era un desperfecto mecánico o si era de noche y no veía. Entonces, ahí también, digamos, la exposición de la gente es muy grande, ¿no? Es muy grande, es muy grande y es un tema, digamos, en donde tiene muchas aristas. Vos también lo planteaste. Una cuestión cultural, de educación. ¿Por qué? Porque después a veces está esta disyuntiva si aumentando, por ejemplo, la penalidad en las infracciones, esto se reduce. En realidad, claro, hay que hacerle un abordaje integral, ¿no? Primero de concientización, de educación. Mucha, sí. ¿Cuánta gente uno va? Bueno, nosotros que estamos por acá por la ciudad de Buenos Aires o lugares acá en la Argentina donde ni siquiera ponen el giro, ¿no? Para doblar y se cruzan, la agresividad que hay. Totalmente. Pero bueno, esa visión integral que hay que tener para abordarlo también desde el punto de vista de las autoridades y la autoridad también de aplicación, ¿no? Sí. Lamentablemente muchas veces se dan casos de corrupción, y que la finalidad no es la de prevenir de accidentes, sino tal vez la de sacar alguna ventaja, ¿no? Sí, entonces, ese es un combo bastante complicado en el cual, bueno, todavía se está transitando en no tantas soluciones. Como parece, uno lo ve yo lo veo, desde mi parte pericial, en donde analizo todos los días expedientes o accidentes en donde hay fallecidos o lesionados graves. Claro. Y digamos, y uno ve que las circunstancias son llamativas, y hoy la presencia del alcohol.
Claro. El alcohol presente en un dice, porcentaje enorme claro, de accidentes de tránsito. Lo que pasa es que vos al estar en contacto con eso, ver el día a día, te vas concientizando. O sea, yo creo que uno se le puede dar el mejor curso de educación vial, pero si uno no está concientizado, o por ello cumple y hay otro que no hace nada, bueno, entonces es un abordaje complejo, ¿no? Para Sí, hacer. sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, entonces, me imagino, bueno, como decíamos, esta complejidad con otros tipos de vehículos, ¿no? Hacerlo en un tren, hacerlo en una... porque creo que, me imagino, si hablamos de porcentajes, hablamos de estadísticas, el gran porcentaje de pericias que se hacen son sobre vehículos, digamos... Sí, sobre vehículos también el gran... Motor, ¿no? Sí, sobre vehículos particulares. También hay mucha presencia de motociclistas, es decir... Estamos hablando en accidentes fatales, claro, ¿sí? En lo que es la pérdida humana, muchos vehículos, digamos, del tipo motocicleta, ciclomotor, también muchos peatones. Claro. ¿Por qué? Porque estamos también en la disyuntiva cultural. A veces el conductor no respeta al peatón, pero también el peatón no cruza por el lugar donde debe cruzar, y entonces se hace todo un combo en que ninguno de los dos se respeta mutuamente. O también un poco lo que costó cuando se empezaron a aplicar acá en la Ciudad de Buenos Aires las bicisendas, ¿no? Donde uno no los tenía o no los tiene por ahí, digamos, incorporados. Claro, uno, sí. Uno va por una calle donde tiene una bicisenda y por ahí dobla directamente sin mirar si viene alguien. Sin mirar, es verdad, esto ocurre, y también aquel que va en la bicisenda es alguien más que está en el tránsito y tiene que también respetar los semáforos y tiene que respetar al peatón que va a cruzar, y no por tener una bicicleta significa de que está libre. Bueno, de... pasa con las motos, ¿no? Que donde hay una moto que respete un semáforo, o sea, es como que ellos tienen una... Y es complicado. Es complicado, por eso, bueno, es una cuestión cultural y de concientización. Está bien. Bueno, también, si bien lo habíamos puesto en otro programa, pero vas a la página donde pueden contactarse con vos, si la querés repetir nuevamente. Bueno, la página de nuestro estudio es www.periciasgorbak.com.ar. Nosotros trabajamos como peritos de parte o peritos a requerimiento de la autoridad judicial en estas temáticas y en otras, así que bienvenido sea para cualquier consulta, o si es ajeno a nuestro quehacer profesional, repito, como este programa es muy visto por la audiencia estudiantil, por futuros profesionales que se quieran incorporar a estas áreas, lo que le podemos orientar desinteresadamente también lo vamos a hacer. Y que es un anuncio, digamos, en la cual va a tener mucha, ¿no? Posibilidad de laboral, ¿no? Porque... Sí, es muy positivo el programa que vos, Ricardo y Federico hacen, porque esto de difundir estas disciplinas es importante. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, acá hay que profesionalizarse en diversas áreas. Las autoridades judiciales también tienen que conocer que hay diferentes áreas técnicas y no se puede resolver una causa, un expediente por uno o dos testigos, sino que se tiene que exigir una pericia técnica. Y todo esto hace a que podamos mejorar un poco la administración de justicia. Y salir tal vez un poco de lo tradicional, ¿no? Uno cuando habla de criminalística hablan siempre de balística o de identificación humana, pero bueno, ¿cuántos campos para abrirse? ¿Cuántas cuestiones para hacer? Es un área muy abarcativa. Y en cuanto a lo interdisciplinario, en particular me pasa a mí, si bien yo soy también desde el ámbito de las emergencias y los desastres, en unos cursos que hemos realizado sobre manejo de cadáveres en situaciones de desastres, y bueno, uno de los aspectos fundamentales que dentro de ese proceso, que una es la identificación del cuerpo, o sea, mejor dicho, la búsqueda y recuperación de los cuerpos, la identificación, ¿sí? Que es acá donde interviene en campo netamente propio de la criminalística, lo que se denomina disposición final, que es cuando... bueno, tal vez si el juez lo determina, viene otro tema más, que es las autopsias, ¿no? Totalmente, las autopsias. Después viene la disposición final, que es la entrega de los cuerpos, que tiene un componente netamente desde el punto de vista de lo jurídico, no puede ser o judicial más que jurídico, que es el juez o el fiscal quien determina. Y después hay otro que atraviesa todo este proceso, que es la contención emocional. También. No solamente de aquellos allegados o familiares de quienes se hayan perdido
una víctima, un familiar se haya transformado en una víctima, como también muchas veces de los respondedores, ¿no? Que también están... Totalmente, Ricardo. Son eslabones en los cuales uno a uno tienen que estar aceitados y correctos para dar esa integridad general. Así que bueno, esto un poco y borrar un poco esos protagonismos, ¿no? Que muchas veces piensan que yo soy el único que sabe todo. Eso no existe, y si cualquier investigación judicial o pericial arranca con esa plataforma de que hay un individuo que es el conocedor, el Sherlock Holmes. Puede coordinar, como hablamos en una cuestión de escena. Pero es todo un trabajo desde los que más, entre comillas, título o titulaciones tienen, hasta el que menos tiene. Todos son importantes. Claro. Nosotros en el accidente de tránsito, hasta el individuo que se lleva acarreado con grúa el vehículo, hasta ese individuo nosotros necesitamos que sea la labor perfecta, porque el hecho de transportarlo de mala forma y disponerlo en un depósito judicial con algún otro daño material accesorio al accidente de tránsito, después va a perjudicarle una investigación pericial. Claro. Hasta ese individuo, todos somos importantes, todos somos iguales. Amplio, muy amplio. Bueno, llegamos al final del programa. Se fue volando. Se fue, sí, fue, digamos, teníamos vía libre. Fue rápido. Onda verde, ya que estamos hablando de accidentología. Bueno, Walter, te agradezco nuevamente, no va a ser la última vez, vas a estar viniendo seguramente con tu muchas gracias. aporte. Muchas gracias por la invitación, como siempre. No, por favor, a vos. Bueno, nos despedimos hasta el próximo programa de Escena del Crimen por Canal 22. Muchas gracias.